En este vídeo yo voy a hablaros de lo que es la teoría que vosotros necesitáis para esta parte ya que es la estimación por intervalos de confianza. Va a constituir una serie de vídeos, vamos a ser posiblemente 2 o 3 vídeos donde vamos a empezar a hablar de todo lo que necesitáis saber para los problemas de intervalos de confianza. La primera cosa que vamos a hablar es de la teoría del muestreo. Como vosotros sabéis, en un experimento que estemos haciendo, es decir, una encuesta, unas mediciones que estamos haciendo, nosotros vamos a tener que hacer un muestreo, que eso sonará todo de todas las encuestas electorales que estamos haciendo. Muestreo es sacar una muestra, coger una cantidad de individuos seleccionados de todo el total que queremos. Imaginemos por un momento que estamos haciendo un sondeo electoral. No le podemos preguntar a todo el mundo, cogemos una muestra. Pues de eso se trata. Entonces vamos a empezar a saber 2 o 3 cositas que tenemos que saber de teoría, que este vídeo a lo mejor lo veis una vez en la vida y ya con esto más o menos podéis empezar a pirular. Por lo pronto tenemos que saber lo que es la población. ¿La población qué es? Pues la población son todos los elementos que tienen una característica que nosotros vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Elementos con una determinada característica. Por ejemplo, nosotros podemos estudiar, porque te digo yo, la renta per cápita, el dinero que entra en una casa, o podemos estudiar la altura de una persona. Todas las personas que nosotros vamos a coger y vamos a estudiar serían lo que es la población. Imaginemos que queremos estudiar la estatura de Jerez, cómo se porta la gente en Jerez en cuanto a la estatura, cómo se comporta la estatura. Pues entonces la población serían todos los individuos de Jerez, que les podamos medir la altura, evidentemente, que van a ser prácticamente pues a todos. ¿De acuerdo? Después nosotros cogeremos una muestra. Una muestra es un trozo de la población. Si nosotros no le vamos a preguntar a todo el mundo en Jerez, lamentablemente no le vamos a poder preguntar por su altura, no los vamos a poder medir. Pero sí es verdad que vamos a coger una cantidad representativa de gente de Jerez para hacer el estudio. Entonces eso se llama una muestra, es decir, una parte representativa de la población. Anda, ¿has visto tú qué chupi? Normalmente nosotros trabajamos con la muestra. Las muestras pueden ser, las podemos tomar de muchas maneras. Lo que nos gusta a nosotros es que sea una muestra aleatoria. Aleatoria quiere decir que los vamos cogiendo por sorteo. No podemos coger, pues para estudiar las alturas, que es lo que nos estamos centrando, no podemos coger solamente individuos de Jerez que tengan 18 años, porque ya no sería aleatorio, no representa nada más que un poquito de la población. Representa solamente a los que tienen 18, no representa toda la población. No podemos coger la gente que vive en un determinado barrio. Tenemos que procurar que sea representativa. Entonces, cosas que tenemos que saber de la muestra. Pues en las muestras puede ocurrir que al elegirla, pues que sea con reemplazamiento o sin reemplazamiento. Vamos a ver. Si nosotros escogiéramos a la gente con reemplazamiento, cogeríamos una muestra, cogemos uno, lo metemos otra vez en el estudio, sacamos otro. Sin reemplazamiento es que cada vez que hemos cogido uno, no lo volvemos a volver a medir, a tomar. Esto puede ser, por ejemplo, cuando estamos trabajando con animalillos en el campo o alguna cosa de esta. Puede ocurrir que sea un muestreo aleatorio simple. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que nosotros tenemos de 200.000 habitantes que hay en Jerez, hacemos un sorteo y sacamos, por decir un número, 1.500 que va a ser nuestra muestra, pero por un sorteo. Hacemos un sorteo y elegimos 1.500. Eso sería aleatorio. Aleatorio simple. Puede ocurrir que sea también, hay quien habla de aleatorio sistemático. Pues imaginaros que tenemos el censo electoral de Jerez. Entonces hacemos un sorteo y elegimos el primero. Y a partir del primero vamos contando de 30 en 30 en todo ese listado y sacamos aleatorio porque es al azar y sistemático porque hemos cogido una regla. Hay veces que puede interesarnos y hay veces que no nos puede interesar. Yo personalmente me inclino más por el aleatorio simple.
Más cosas que puede ocurrir. Pues puede ocurrir que sea aleatorio estratificado. Aquí sí me vaya a permitir que vayamos a hacer un ejemplo un poquito distinto. Aleatorio quiere decir que lo vamos a coger al azar, por sorteo tal, y estratificado, ¿qué quiere decir? Pues si estamos estudiando, por ejemplo, la estatura de los jerezanos, pues a lo mejor nos interesaría hacerla por estratos, es decir, por grupos, pues no sé, de menos de 14, de 14 a 20, de 20 a 30. Entonces, en cada uno de esos grupos elegimos al azar una muestra. Al azar elegimos los individuos que van a componer la muestra. Estos son estilos posibles de recoger la muestra, ¿eh? Por conglomerado, pues por conglomerado viene a ser más o menos parecido a este estratificado. Es decir, cogemos nosotros, hacemos la población, la cogemos, la dividimos en cachos, pues en ese cacho, en esas áreas, cogemos y elegimos nuestra muestra. Esto, por ejemplo, para que lo entendáis bien, puede ocurrir, por ejemplo, que quisiéramos estudiar la intención de voto. La intención de voto muchas veces interesa la zona geográfica donde estamos nosotros en Jerez. Interesa por ver los barrios, si son de una determinada tendencia, o interesa, por ejemplo, en las pedanías. Eso sería por conglomerado. Bien, cosas que nosotros cogemos y tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con variables aleatorias. Pues con variables aleatorias tenemos que coger que si tenemos una característica X, y tomamos una muestra aleatoria simple, X1, X2, hasta Xn, hemos cogido en individuo y le hemos medido la característica. Aquí a nosotros, a esta media, a esta distribución, a estos datos que hemos cogido, le podemos calcular la media, que ya sabéis vosotros que es este más este dividido entre n, que le vamos a llamar mu, por ejemplo, y le podemos calcular la varianza, ya la sabemos del año pasado, que es la media de las desviaciones cuadráticas a la media, o la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media, la varianza que le ponemos sigma 2. Bueno, pues esto son cosas que nosotros tenemos que saber calcular. Bueno, pues si esto le llamamos media, si la media de una muestra aleatoria simple nosotros la estuviéramos haciendo, ¿qué es lo que pasa? Pues que si la distribución tiene una media mu y una varianza sigma cuadrado, nosotros sabemos que la media resulta que si nosotros le hacemos la esperanza matemática, que al fin y al cabo es calcular la media, pero para no ser redundante, la media de la media es mu. Y también resulta que la varianza de la media da la casualidad que es sigma 2 partido por n, o lo que es lo mismo, la desviación típica de la media es la desviación partido la raíz de n. Si tenemos una muestra muy grande, 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 resulta que si tenemos la muestra muy grande, muy grande, muy grande, la media de cualquier distribución, esto son cosas teóricas, sigue una normal mu sigma partido raíz de n. Esto viene muy bien porque en algún momento nos hará falta alguna cosa sobre la distribución normal. Y una cosa muy importante, que aunque nosotros la vamos a ver poco, pero la vamos a aplicar mucho, es el teorema central del límite. Teorema central del límite. Si cogéis algún libro que esté traducido de Hispanoamérica, hay también quien habla del teorema del límite central, pero el teorema central del límite. El teorema central del límite dice que si nosotros tenemos una muestra aleatoria simple, no preocuparse porque normalmente en los problemas siempre son muestras aleatorias simples, de una variable x que sigue una distribución que tiene media mu y desviación típica sigma,
Bueno, o varianza sigma cuadrado, me da exactamente igual. Ya sabéis que la varianza y la media se llaman muy grandes. Se llaman muy bien. Cuando el número este n de individuos es muy grande, esto es una cosa un poco... El n es grande, pero siempre en los problemas el n es suficientemente grande. Entonces resulta que la variable z, que va a resultar, que va a quedar muy parecida a x media menos mu partido sigma raíz de n, o lo que es lo mismo, si la raíz de n no la subimos, x media, la diferencia de la media por raíz de n partido por sigma. Fijaros que esto lo hemos tipificado. Esta variable aleatoria z sigue una normal 0,1, sea como sean las variables. Entonces esto va a quedar súper genial, porque esto es lo que nosotros vamos a utilizar de teoría muchísimas veces para resolver los problemas de los intervalos de confianza. ¿Vale? Yo no quiero tampoco coger y agobiaros con la parte teórica, ¿no? Porque la parte teórica es esto. Es decir, nosotros, por ejemplo, para hacer un intervalo solo sobre la media, vamos a despejar mu y vamos a sacar el intervalo. Lo que pasa es que los intervalos de confianza tienen ya una fórmula hecha, con lo cual la teoría está muy bien el saberla, el saber que, por ejemplo, cuando saquemos el intervalo de confianza de la media, cuando conocemos la desviación típica, va a salir de aquí, pero como tenemos una formulita hecha, pues no vamos a tener mayor problema con eso. Esas son las cosas que tenemos que saber. Lo que quiere decir una media, lo que quiere decir el teorema central del límite, porque es que esta es la base teórica que vamos a utilizar, y luego empezamos nosotros a sacar toda la información que tenemos que ver de la formulilla. Yo os recomendaría que una vez que hayáis visto este pequeño vídeo, esta cosa, pues si queréis alguna vez echarle un vistacito al libro de texto que hemos tenido en clase, el DSM, a lo mejor podéis verlo en los dos últimos temas. De todas formas, en el libro es un poquito más amplio de lo que de nuestro objetivo para la selectividad, y va viendo más cosas de lo que nosotros queremos. Pero por lo menos para que tengáis una idea de qué va la teoría.